Hoy nos visita programa de entrevistas del IES Doña Leonor de Guzmán con Miriam Seda y Aida Galindo. Muy buenos días. Hoy hemos recibido la visita de Saray Benítez. Es historiadora y ha venido a dar una charla sobre el castillo de Alcalá. Como nuestro interés va más allá de la conferencia, no hemos querido dejar pasar la ocasión de preguntarle personalmente. Buenos días, Saray. Dinos, ¿de qué época es el castillo de Alcalá? Hola, buenos días. Pues los primeros restos que hemos encontrado en el castillo son aproximadamente del siglo XIII, aunque en los textos lo podemos hallar a principios del siglo XII como defensa en la guerra de Carmona. Y antes de nuestro castillo musulmán, ¿qué había aquí? Pues de los primeros tiempos del Cerro del Castillo se han documentado unas cabañas pertenecientes a un poblado de la Edad del Bronce y también una línea fortificada pequeñita, pero todo esto fue destruido por un incendio, según los restos arqueológicos. Ya después de ese poblado pues encontramos restos ibéricos y a partir del siglo I después de Cristo restos romanos hasta el siglo III y poco más. ¿Qué función tenía el castillo? Pues el castillo en un principio tenía una función defensiva, por eso está ubicado en una altura bastante considerable, está en un alcor de unos 80 metros de altura sobre el cerro. Entonces, ¿existía Alcalá tal y como la conocemos en la época de la que estamos hablando? Pues no, Alcalá realmente empezó a surgir del círculo del castillo y la población fue bajando por la ladera de este alcor. Llegaría posteriormente hasta la zona de la Plaza del Derribo y después hacia la calle La Mina. Originariamente la población de Alcalá provenía de la zona de Gandul y después ya con la creación del castillo y de la defensa, pues la población se iría trasladando. En un principio, como hemos dicho, viviría en la zona de la villa y luego se iría desplazando hacia abajo. Además de su función defensiva, ¿se utilizó como residencia en algún momento de su historia? Pues sí, desde sus inicios fue asentamiento de tropas para las distintas guerras, como por ejemplo la lucha contra Carmona, y posteriormente ya en el siglo XV se utilizó como residencia para los señores, por eso se construyó la parte más noble, una especie de palacio, según los restos que han aparecido en el patio de la Sima, y también la casa del alcaide. Durante y después de la Reconquista, ¿qué uso tenía el castillo? Pues antes de la Reconquista era asentamiento para las tropas árabes y posteriormente también fue asentamiento para tropas cristianas y era el lugar de residencia del alcaide y de algunos nobles importantes de la corona. ¿Cuándo se abandonó? Pues el uso del castillo se abandonó realmente a finales del siglo XVI. Los señores que vivían allí fueron abandonándolo poco a poco y esto provocó el deterioro de toda la estructura. Posteriormente el Concejo de Sevilla estuvo intentando una restauración o un cuidado, pero fue imposible. Además, los vecinos de los alrededores, como se había perdido el carácter estratégico y de fortaleza, comenzaron a utilizar todos los espacios del interior para sembrar y para criar ganado. Ahora nos gustaría preguntar sobre la mujer que da nombre a nuestro instituto. ¿Quién fue doña Leonor de Guzmán? Pues fue una dama castellana, amante del rey Alfonso XI y también fue madre del futuro rey de Castilla, Enrique II. Pertenecía a una dinastía muy importante, su padre era Pedro Núñez de Guzmán y su madre Juana Ponce de León. ¿Qué relación guardaba con Alcalá de Guadaira? La relación que guardaba venía dada porque era amante del rey. Entonces, cada vez que nacía uno de los hijos fruto de esta relación, el rey le cedía una parte de su patrimonio. Así llegó a convertirse en una de las damas más influyentes en la época. Entonces,
¿Tuvo un papel importante en la sociedad de aquellos tiempos? Claro que sí. La relación del rey con su esposa no era demasiado buena, debido a que no habían tenido descendencia. Además, él se enamoró de doña Leonor debido a su belleza. Por ello, tuvieron una relación bastante larga y de ella pues nacieron 10 hijos, y así doña Leonor fue acumulando todo el poder. Además, mantenía una lucha interna con la nobleza del momento que se había generado en 2 regencias anteriores. Por eso intentó crear una nobleza nueva con sus hijos. Por otro lado, María de Portugal, la reina, la mujer de Alfonso XI, no estaba muy contenta con esta señora, lógicamente. Y cuando el rey murió, pues su hijo, Pedro I, subió al trono, y entre María de Portugal y Pedro I intentaron eliminar a la mayoría de los descendientes que había tenido Alfonso XI con doña Leonor de Guzmán. Ella también fue asesinada y ahí termina la historia. ¿Alguno de los hijos de doña Leonor de Guzmán llegó a reinar? Pues sí, su hijo Enrique fue el futuro Enrique II y fue el que inauguró la dinastía de Trastamara. El resto de sus hijos con el rey sufrieron una gran persecución tras la muerte de este, y además 4 de ellos fueron asesinados por su hermanastro Pedro I el Cruel. Bueno, pues aquí terminamos hoy. Muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Saray, ha sido muy interesante. Espero que hayáis aprendido muchas cosas útiles sobre nuestro castillo. Os recomendamos que vayáis a visitarlo. Hay mucho que descubrir muy cerca de nosotros.